Y también vamos a ir a Casa de Gobierno, porque el jefe de gabinete, antes de ingresar a su despacho, tuvo el habitual contacto con la prensa. Lo escuchamos. ¿No? La tensión con Estados Unidos y hoy citarían o cuándo citarían al embajador de Estados Unidos por este tema. El 30 de julio la Cancillería, particularmente el canciller y el titular de la hoy Agencia Federal de Investigaciones, Oscar Parrilli, citaron al embajador Noam Mehmet para hacerle conocer la necesidad de que Estados Unidos colaborara con la ubicación y la paradero de este ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado por entonces, ante las causas que lo presentan, pero no solamente eso, sino que la propia ley de inteligencia obliga a que él tenga que estar siempre a disposición de la misma, de forma tal de que cuando fuera solicitada su presencia, tuviera que hacerlo, primero porque lo indica la ley, segundo porque hay responsabilidades que fueron personalísimas en ese caso, llevadas a la práctica por él, y no se pueden analizar con otra persona que no sean con él, por lo cual él tiene responsabilidades de el guardar determinados niveles de informaciones, salvo en determinados estamentos judiciales donde fue autorizado específicamente a levantar esa restricción que impone la propia ley de inteligencia. No aparece por ningún lado, se le expuso al embajador norteamericano en la Argentina, no se tuvo ninguna respuesta. Ante esa situación, la embajadora Cecilia Naón, embajadora argentina en Washington, se presentó ante el Departamento de Estado, donde fue recibido por un señor que se llama Lee. El señor Lee le tomó toda esta información que se le presentó, pero seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Ante esa situación, habiendo pasado tanto tiempo y la necesidad de contar con esa información que la propia Secretaría de Inteligencia ha evaluado y que los propios fiscales que están en la unidad AMIA, porque no se olviden que son buena parte de la discusión que estamos teniendo en este momento, tiene que ver con la desidia y la anomia que uno reconoce a partir de el despido y la intervención por parte del doctor Parrilli ya en forma directa ante la Agencia Federal de Investigaciones, tienen que ver con la investigación de la causa AMIA. No estando presente, entonces se hace imperioso que se pidan las que se llaman las claves azules, por lo menos para determinar el paradero donde se encuentra esta persona. Lo que llama la atención es que la presidenta lo dice ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es que estamos hablando de terrorismo. Muchos presidentes vuelven a insistir sobre las necesidades de unificar criterios y tareas y colaboraciones en términos del terrorismo. Lo hace también el presidente de los Estados Unidos, por supuesto lo hizo nuestra presidenta, pero nuestra presidenta va con un dato mucho más objetivo y contundente. Le pedimos al embajador en Argentina que colaborara en los Estados Unidos, nada menos que en una causa de terrorismo, una de las causas más dolorosas para la Argentina, que ha sido el ataque a AMIA y el otro embajada de Israel, y que no hemos tenido hasta ahora colaboración de ninguna característica, ni cuando se le solicitó al embajador, ni cuando se solicitó al Departamento de Estado. Este señor Lee, cuando se reúne con la embajadora Cecilia Naón, en la conversación desliza, como al pasar, el asesinato del fiscal Nisman, con lo cual requirió también un pedido de contestaciones al respecto. ¿Por qué sostiene semejante cosa si todavía en la Argentina está en un juzgado de instrucción que precisamente lo que investiga es la causa de la muerte? Con lo cual, ¿por qué hace una definición tan categórica? Nada menos que alguien que representa el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se supone que ahí las palabras se miden con calibre, ¿no? Una cosa muy cuidadosa de cada cosa que se dice. Bueno, nos duele a nosotros y nos hace preguntarnos a veces, ¿Estados Unidos está dispuesto a permitir que se degrade la relación bilateral entre Argentina y los Estados Unidos por un señor que, según dicen todos, no tiene ninguna importancia, ningún valor estratégico para los Estados Unidos y que y no dan ninguna información respecto de su paradero en los Estados Unidos? Es muy llamativa esta situación. Entonces lo que hemos hecho nosotros es seguir avanzando con estas propuestas. Son 8 los exhortos que se enviaron a los Estados Unidos por parte de la justicia, no han contestado ninguno. Las presentaciones que este señor Lee las hace anónimas, porque responde en forma anónima, la Argentina las ha presentado oficialmente con la firma de su Cancillería y por los carriles que corresponden. Entonces, es una situación no deseada. Vuelvo a insistir, ¿Estados Unidos está dispuesto a poner en riesgo la relación bilateral con la Argentina
y por negarle la información de dónde está un señor que fue director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de un país y que participó hasta ahora con grandes responsabilidades en las conclusiones de el atentado terrorista más importante que hemos padecido nosotros. Esa es la pregunta y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Cree que es un escenario posible que se erosione la relación? Mire, estamos hablando de terrorismo. Yo tuve la oportunidad de ser, debo haber sido uno de los últimos argentinos que se reunió con Ariel Sharon en Jerusalén alguna vez, hace unos cuantos años atrás, porque de poquitos meses tuvo la enfermedad que tuvo y después lo llevó a la muerte. Y yo no me olvido nunca de un hombre muy grande, muy avesado, soldado, duro como pocos, que me decía en el medio de la charla: mire, usted es muy joven, pero yo le voy a decir algo que no se tiene que olvidar nunca. Con el terrorismo no se negocia. No, yo no me olvido nunca de eso, me quedó grabado a fuego. Y con el terrorismo no se negocia. Y cuando estamos en el medio de una búsqueda de conclusiones donde a todos los argentinos nos importa, no a la colectividad judía, porque desgraciadamente el impacto fue a la entidad, pero el golpe es a los argentinos. Y en este caso no hemos parado un solo segundo de aportar, de trabajar, de insistir sobre este tema, encontrando cualquiera de las tantas alternativas posibles para encontrar a los responsables extranjeros y la conexión local. Bueno, nosotros vemos entonces que ante hechos de esta característica que revisten la más gráfica y contundente expresión del terrorismo internacional, no encontramos colaboración en este caso de los Estados Unidos. ¿El gobierno norteamericano no acepta ni rechaza que Stiuso esté en su territorio? El embajador no contestó directamente. Y el caso puntual de este señor Lee, que es el señor Lee, no conocemos mucho más que esto, contesta en forma anónima, no hay respuestas oficiales a los 8 exhortos judiciales que se enviaron, con lo cual es imperioso que en algún momento alguien nos tenga que contar si realmente lo que estamos planteando del terrorismo del que hablamos es el mismo para todos, nos tenga que contar cuál es el paradero, porque seguramente ellos lo saben. Usted sabe que a los 6 meses las visas de turistas se vencen, entonces ¿cómo hace para estar en los Estados Unidos sin visa? Es una situación ilegal que yo me niego a creer que me digan que no saben exactamente dónde se encuentra, porque no son personas fáciles de pasar por desapercibidas, ¿no? ¿Usted cree que lo están ocultando? Si usted cree que no lo ocultan. No quiero ser tan categórico porque estamos hablando de otro país soberano. Lo que quiero es, lo que vuelvo, le contestaría más con una pregunta que con una respuesta. ¿Está dispuesto Estados Unidos a poner en riesgo la relación bilateral con la Argentina por este señor? Si así fuera, ¿qué importancia tiene tan grande este señor como para poner en riesgo la relación bilateral con la Argentina? Nos preocupa y mucho. ¿A qué atribuye, ministro, esta falta de colaboración de Estados Unidos por el tema? No lo sé, no se lo sé decir, pero yo le puedo contar a usted cronológicamente cómo se sucedieron los hechos, que es lo que acabo de hacer, y usted seguramente va a coincidir conmigo que colaboración no hubo ninguna. Entonces algo tenemos que volver a razonar y a pensar, y nos volvemos a meter en el mismo brete. ¿Está dispuesto Estados Unidos a poner en riesgo la relación bilateral por un señor que ya venció su visa, que seguramente saben que entró a los Estados Unidos, que seguramente no costaría nada determinar dónde se encuentra, por ocultarlo? ¿Y por qué lo ocultan? ¿Y por qué no se colabora en términos del terrorismo internacional? ¿Y por qué hasta el propio primer ministro israelí ante el Capitolio en los Estados Unidos hizo referencia específica a la causa AMIA, embajada de Israel, la pucha? ¿Le parece que no tiene envergadura como para que tengamos respuestas contundentes de un señor que se haga responsable y ponga la firma, por lo menos, diciendo qué es lo que está sucediendo al respecto sin conocer el paradero? Es una cosa muy contundente. Ministro, ¿los servicios de inteligencia norteamericanos podrían estar brindándole protección a Stiuso? Yo no quiero hacer conjeturas, que debo tener 50 conjeturas, pero no quiero hacer conjeturas. Por ahora solo me remito a los hechos concretos, a los pedidos formales por parte del canciller y por parte del titular de la Agencia Federal de Investigaciones, a quien tiene que hacerlo, que es la representación del gobierno de los Estados Unidos en Argentina, y la respuesta es 0. Entonces, como no tuvimos por este lado, fuimos por el otro lado, que es la representación argentina en los Estados Unidos ante el Departamento de Estado. Y la respuesta es igual que la otra, 0. Por eso, en las manifestaciones de la presidenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido más que contundente y conocida por el resto de los países, ¿no? ¿Está citado hoy el embajador de los Estados Unidos para asistir a la Cancillería? El comunicado que ustedes han apreciado y que seguramente está en todos los diarios va a ser entregado al embajador para que él lo pueda remitir al Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí.
Ministro, a cambio de tema, ayer se firmó por primera vez paritaria el personal doméstico. ¿Cuál es su opinión? Un orgullo haber votado esa legislación. Cerró 28% y es una demostración acabada que la Argentina ha recuperado derechos que no se los otorga a la política. Me encanta contarlo eso. Nunca confundan que un legislador, que yo lo era en ese momento, le otorgamos a la ciudadanía o al hombre o a la mujer común que trabaja un derecho. Los derechos son intrínsecos a las personas. Lo que nadie quiso hacer, o los que hicieron durante tantos años tapar este tipo de hechos, como sucede con el trabajador rural o con tantos otros trabajadores, es sacarle la ventaja a los explotados. Y alguna vez este gobierno puso las cosas en su lugar. Ver las paritarias, la verdad, me llenan de orgullo. Ministro, ayer el fiscal Fernando Arrigo, quien representa al Ministerio Público en la tragedia de Once, finalizó sus alegatos, pidió penas desde 3 años al maquinista Marcos Córdoba hasta 11, pasando por los empresarios, por los interventores de la CNRT, pero también 2 exsecretarios de transporte de esta gestión y de las anteriores. ¿Cuál es la valoración, más allá de la jurídica que eso se hace en tribunales, que hace usted como jefe de gabinete, de las pruebas que también se presentaron ayer y que fueron contundentes, por lo menos para la Fiscalía? No se puede apreciar tan fácilmente, habría que meterse adentro de semejante causa y ver expediente completo para poder opinar. Yo no puedo opinar. A ver, si hacemos un análisis muy simple en esta terapia de grupo según ADEPA, vamos a encontrar 4 responsabilidades o 4 características de las responsabilidades. Puede haber una responsabilidad penal, puede haber una responsabilidad política, puede haber una responsabilidad administrativa y puede haber una responsabilidad civil. En cualquiera de los casos hay que hacer las valoraciones a fondo, porque si los frenos funcionan o no funcionan, que es un hecho fundamental y central, en la valoración de los peritos y cuál fue la actitud que el motor mantuvo en esa situación, que es otra situación de los peritos, no se puede ver de otra manera, nos va a mostrar un camino u otro camino. Entonces hay que verlo con mucho detenimiento para no ser temerario en cada una de las expresiones. Hay que ser cuidadoso con eso. Y yo no quiero marcar nada, vuelvo a insistir, si son civiles, penales, administrativas y políticas, bueno, se van a ir viendo en medida que se vaya dilucidando y desagregando. ¿Cree que la gestión ha sido transparente de ambos secretarios de transporte en lo que tienen que...? La valoración que yo le diga, si eso es no transparente, no tiene nada que ver con la causa. Ahora estamos pura y exclusivamente parados sobre una causa. Tiene que ver, ministro, con bueno, el desvío de fondos. ¿puedo contestar por mí y no por usted? No, pero está bien, me gustaría preguntarle esto. Bueno, usted pregúnteme y yo le contesto. Se ha demostrado, por lo menos la Fiscalía y 2 de las 4 querellas, que dinero que tendría que haber estado destinado a la mantención del material rodante no se utilizó hasta el final. Bueno, esa es la expresión que usted como periodista tiene todo el derecho del mundo de expresar, y que yo, si no lo veo en la causa demostrado, tengo todo el derecho del mundo de desconfiar, con lo cual no tengo por qué creer lo que usted dice usted. Pero por Dios, yo no tengo ganas de hablar con usted esto como si fuese un hecho excluyente. Usted me pregunta y yo le contesto. Puede haber responsabilidad civil, puede haber responsabilidad penal, puede haber responsabilidad administrativa, puede haber responsabilidad política. Hasta que no vea yo qué fue lo que sucedió, no voy a hacer una valoración que usted quiere que yo haga. Usted ya sacó sus valoraciones, yo no. No saqué mis valoraciones, ministro. Voy todos los días a los juicios, no son palabras que pongo yo de manera mágica. Muy bien, listo, ya le contesté. ¿No es una causa que le interese seguir, ministro? ¿A mí? ¿Cómo le va a interesar? ¿Usted cree que yo tengo tiempo para poder verla toda la causa? Es impensado, señorita, eso. ¿Cómo voy a conocer una causa? Si además no es un tema específicamente que yo tenga que seguir. ¿Cómo conocer la causa a fondo? Lo que hay que hacer en este caso es hacer lo que yo estoy haciendo, no meter la cuchara y dejar que se expidan quienes se tienen que expedir. Por eso le acabo de decir, por 5ª vez, la responsabilidad puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativa, puede ser política. Para eso hay que hacer las valoraciones de la causa. Yo no la tengo la causa y es imposible estudiar semejante causa en el tiempo que yo tengo. No lo puedo hacer. Por eso no voy a hacer ningún tipo de valoración de lo que puedan hacer ustedes, como dice su colega, que ella la viene siguiendo la causa. Bueno, yo siendo abogado no la he venido siguiendo y no hago ningún tipo de vaticinio porque es un tema complicado, es muy delicado y seguramente los familiares tienen una visión que hay que respetarla como tal, y seguramente los funcionarios tratarán de expresar de otra manera su propia responsabilidad de una determinada forma que su defensa lo entienda. Yo no voy a meter
la cuchara para tratar de sacarle eso a algo que no tengo que hacer. Ustedes me preguntan, yo trato de colaborar, pero para eso hay que esperar que se vayan avanzando en cada uno de los hechos y que los jueces juzguen, que son los únicos que juzgan, además no juzga nadie. ¿Va a esperar al veredicto para emitir una opinión? Hoy los diarios nos Por cuentan que... supuesto. ¿Cómo voy a opinar yo algo sobre una causa? ¿Cuándo me viene a mí a opinar algo sobre una causa que no tiene concreciones o elementos, o que no haya seguido yo? De las que sigo yo sí me hago cargo de mis dichos. La causa de Nisman no he borrado palabra por decirla porque la leí de punta a punta 100 veces. Entonces, tengo derecho a hablar de lo que he leído porque me forma mi propio concepto y no me equivoqué. En aquel momento, solito, acá paradito, contaba todos los días lo que yo veía en la causa. Seguía avanzando y seguía contando, seguía avanzando y seguía contando. Y no me equivoqué nunca. Bueno, por lo menos esa seriedad que siempre le impongo al análisis de una causa, en esta causa es una causa tan dolorosa, tan trágica, hay que ser muy prudente. Ustedes pueden tener una posición tomada porque la siguen desde el punto de vista periodístico. Yo soy abogado, soy además el jefe de gabinete de este país. No voy a hacer una locura por decir algo que parezca que queda bien a los ojos de determinadas o a las orejas de determinadas personas que están esperando escuchar eso. No lo voy a hacer. ¿Usted puede confirmar que va a haber un nuevo swap con China que vendría a cubrir las reservas que se irían por el Golden? Que yo lo sepa, no, aún no. Aún no conozco nada, creo que el swap sigue siendo el mismo, el de los 11.000 millones desde el principio, y no ha habido ningún cambio que yo conozca. ¿No se va a renovar ningún acuerdo? Que yo conozca, no. Cuando lo sepa exactamente, usted será notificado por mí como lo hago siempre. Los diarios nos cuentan que el crecimiento del consumo fue un veranito de 30 días y que ya terminó, no sé usted si tiene los mismos datos. Y en esta Argentina los veranitos, los vientos de cola son tan bravos que uno no sabe cuándo terminan ni cuándo empiezan. La realidad es que el consumo es incentivado desde el propio gobierno, desde el primer momento en que Néstor Kirchner asumió la responsabilidad de ser el presidente de este país, por una razón elemental. Nosotros creemos fuertemente que había que fortalecer el mercado doméstico. Con un mercado doméstico fortalecido y una demanda agregada garantizada, teníamos posibilidades de trabajo para todos y resolver el problema para todos. Nunca creímos por el ajuste, lo que plantea Macri todos los días. No creemos en ese ajuste, en que el dólar lo fije el mercado, lo fija una gestión administrada, una flotación administrada por parte del Banco Central. Entonces cada uno de esos elementos tienen que ver con la incentivación del mercado doméstico. Si fuera así como usted dice, que fue un veranito, seguramente nuestra gente está trabajando fuertemente para que ese veranito se prolongue sine die, que no se frene nunca, porque es lo que nosotros sostenemos, que es la única forma que todos los argentinos vivimos sin ningún contratiempo, tenemos con qué darle de comer a nuestros hijos, sin que nos tenga que dar un plan el Estado para tal o cual cosa. Por eso no hay planes en este gobierno. Así que me parece que es un tema que no nos va chiquito, nos va como preocupante y como interesante para seguir trabajándolo, y nunca hemos ahorrado esfuerzo. Ministro, dos que tienen que ver con el fútbol, usted es apasionado de este deporte, hay dos candidatos para la AFA para la elección de diciembre. Quilmes apoya al opositor a Marcelo Tinelli, no sé si quiere opinar sobre ese tema, y hubo un nuevo accidente en territorio bonaerense de un jugador Gigliotti, que casi se mata por no cumplir disposiciones de seguridad en los estadios. ¿Es en territorio bonaerense? Por eso lo preguntamos. Dos cosas. Hasta donde yo conozco en AFA, que no voy a participar. No participé nunca siendo presidente de Quilmes, ahora que estoy en licencia y que no vuelvo ya a la presidencia de Quilmes, mucho menos. ¿Quién va a ganar? Uno de los dos, seguramente. Así que ya está resuelto el tema. Y el otro tema, desgraciadamente, sucedió en Quilmes. En Argentino de Quilmes, club a que quiero entrañablemente. Bueno, yo no estoy convencido de que no estén cumplidas las condiciones físicas, porque los estadios, para que usted pueda llevar a la práctica la tarea, tienen que estar habilitados. ¿Y quién lo habilita? La AFA con sus reglamentos. Evidentemente, lo que Argentino de Quilmes en algún momento hizo fue poner su cancha a reglamento. Ahora, si nos damos cuenta, cuando pasó... Escúcheme un segundo, que yo no puedo levantar la voz. En el hecho anterior, cuando se produce el accidente del otro chico, desgraciadamente, que le provoca la muerte después, se decidieron tomar un montón de otras situaciones que no formaban parte del reglamento, por eso no estaban en este momento. ¿Por qué no está puesto eso en Argentino de Quilmes? Es lo que no puedo contarle yo hoy, pero digo, lo que Argentino de Quilmes ha hecho en algún momento respecto de su propio estadio
correcto es hacerlo y ajustarse a lo que dijo AFA, si no, no se lo hubieran habilitado nunca. Entonces, bueno, ahora seguramente serán más rudos y más duros y ojalá que así lo sean con las exigencias respecto de estos paredones. Pero la mayoría de las canchas argentinas, salvo las muy pocas que uno puede verlo a los costados como Boca, como River, como San Lorenzo, son canchas, mega canchas, digamos, las demás son todas muy pegadas casi a la raya. Entonces hay que ver cómo se resuelve ese tema de la mejor manera para que no traiga contratiempo a los jugadores, claro que sí. Ministro, ¿están las reservas líquidas para pagar el Bodem en el Banco Central? Por supuesto, se va a pagar en tiempo y forma como corresponde. Hay muchos que están esperando que no suceda, pero Argentina hace 12 años que viene pagando inveteradamente todas las deudas que contrajeron otros, sin atrasarse un solo día, sin incumplir con nada, y va a incumplir con el Bodem 2015, no lo va a hacer, quédese tranquilo. Ministro, quería preguntarle qué opina de esta presentación que hizo Carrió respecto de declarar una emergencia nutricional en el norte del país y sobre una versión periodística que han publicado distintos matutinos que habla de que el gobierno estaría ocultando datos de pobreza. ¿Qué información nos puede dar de ese tema? Con el tema de pobreza ya lo hemos explicado. El índice que se utilizaba, que lo incentivó durante los 90 la CEPAL fuertemente, que era solamente por el nivel de ingreso, no se usa más en el mundo. No se usa más en el mundo. Europa ha producido cambios muy fuertes hace varios años, más de 15, para llevar sus índices a lo que se conoce en el mundo de las estadísticas como un índice multidimensional, que no habla del nivel de ingresos que usted tiene, de la plata que se pone en el bolsillo cuando gana todos los meses, sino si usted tiene educación, si tiene salud, si tiene un montón de otras cosas que hacen a esa valoración para determinar cuál es la verdadera línea del ingreso. Entonces, esos índices multidimensionales son los que nos pueden mostrar cuál es la relación real que se puede comparar en estos temas. Argentina está trabajando fuertemente desde que tiene un índice de precios al consumidor nacional urbano que contempla 6 zonas, el noroeste, el noreste, Cuyo, La Pampa, la Patagonia y el conurbano, que antes era la ciudad de Buenos Aires y 24 distritos y ahora es la ciudad de Buenos Aires y 42 distritos, con 520 productos, de los cuales 470 son comunes. Bueno, ahora ya tiene los elementos para trabajar sobre ese índice y se está trabajando sobre ese índice, pero no es una elaboración inmediata, cuesta mucho. Costó casi 4 años la elaboración del índice de precios al consumidor, que ya estaría terminado. Tan terminado estaría que en la valoración por parte del Fondo Monetario Internacional, del cual somos socios y quien colaboró en la elaboración del índice, ha sido satisfactoria porque no ha pedido que se retirara o que no se enunciara, solamente hacer correcciones que le puso como límites el 16 de julio del año que viene. Fíjese entonces como el camino elegido es el correcto, solamente correcciones. Bueno, el índice de medición de la pobreza va a tener que ver por ese rumbo. Ahora, no, un segundo. Lo que me interesa, sí que dejemos en claro, es que en este país, desde el gobierno de Néstor Kirchner, ninguna persona que tiene una necesidad no encuentra una ventanilla para resolverla. Acá no. Subejecuciones sucedieron durante el gobierno de Alianza, que el 50% del presupuesto de desarrollo social no se gastaba. Entonces uno podía suponer que en esos casos había desidia o falta de interés de resolver el problema de muchos. Acá no. Acá el que tiene un problema lo encuentra la solución. Entonces decir que hay un problema nutricional, y yo no soy un nutricionista ni un especialista en el tema, pero le diría que no es caso de ninguna de las provincias. Y si hubiera otro tipo de situaciones, son detectables y se resuelven en forma inmediata. Usted no ve manifestaciones de ninguna característica de expresiones de necesidades que no estén contempladas. Cuando las hubo, en la medida que la Argentina iba sacando los planes de trabajo que eran de broncas de todos, incluyendo del gobierno mismo, los transformó en programas muy claros como la Asignación Universal por Hijo, como la Asignación Universal por la Mujer Embarazada, o cooperativas que se trabaja y que se cumple todos los días, cosas muy fuertes que fueron reconocidas como uno de los países más importantes del mundo en este tipo de medidas por Naciones Unidas. Vamos a seguir por el mismo camino, yo no creo que haya un problema nutricional. ¿Niega estas versiones entonces que dicen que el gobierno oculta datos de pobreza? El gobierno, la base de esa expresión que usted está levantando tiene que ver con que no está el índice. Alguien hace poquito le hizo una petición a una jueza, yo hice una apreciación respecto del pensamiento de lo que la jueza había dicho, después cuando leí el escrito fue injusto con lo que dijo la magistrada. Pues la magistrada preguntó otra cosa, no preguntó lo que decían que había dicho. Pero la realidad es que el índice hay que elaborarlo y no se resuelve el tema dando en el mientras tanto el nivel de ingreso porque es injusto lo que se dice en ese caso. Le vuelvo a repetir, no hay nadie en la Argentina manifestándose por
porque no tenga cómo resolver sus problemas o los de sus hijos. No hay nadie. Y si lo hubiera, sabe cómo hacer para resolverlo. Entonces nosotros nos sentimos que el camino que elegimos es el correcto, independientemente que falta mucho para hacer, ¿no? Ministro, ¿pudo ver la declaración jurada de Mauricio Macri? Y por otro lado, ¿qué evaluación hace respecto de que aparezcan préstamos, por ejemplo, al empresario de la construcción Nicolás Capó? Ese tema de los préstamos lo tiene que estudiar alguien desde el punto de vista de lo legal, porque que uno le preste a un proveedor de esa característica, independientemente de poner en tela de juicio la cantidad de horas que se le dio y se le dejó de dar, si te han hecho por licitaciones públicas, si son correctas, a pesar de que se diga que todas las empresas son de la misma cámara y cosas por el estilo, como si fuese la insinuación hacia la cartelización, lo tendrá que hacer evaluación otro. Desde el punto de vista del préstamo sí me preocupa, porque en el caso que usted le presta a un tercero, y ese tercero es acreedor del Estado municipal o del Estado de la ciudad autónoma, en algún momento usted puede subrogarse a los derechos, con lo cual él sería, el jefe de la ciudad autónoma, acreedor de la responsabilidad que él embiste, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, con lo cual es un tema que preocupa. Ven que siempre le digo que es turbia ese gesto, como turbio en las poquitas cosas que pude mirar, y el ojo del contador se me va inevitablemente. Dice que compró un campo de 510 hectáreas en Tandil a 657.000 pesos, en el año 2011 me parece que es la compra. Entonces se me dan por hacer 3 o 4 números. Si son, vamos a decir, no son 510, vamos a decir que son 500 hectáreas. ¿Cuánto estaba en aquel momento la hectárea en Tandil? $7.000 más o menos, que es la valoración que sale por pantalla. 500 hectáreas a $7.000 son $3,5 millones. Tomémoslo al cambio de aquel momento, eran 4 pesos más o menos. $3,5 millones a 4 pesos son 14 millones de pesos. ¿Cómo pagó 657.000 pesos el campo? ¿Se dan cuenta entonces que todo es turbio? Que este muchacho no sabe hacer otra cosa que no sean cosas turbias, que todo lo que él lo ve con el prisma de lo turbio, la gestión siempre ligada a sus negocios. Entonces inventan bombas de humo para tratar de taparlo de Niembro, para tratar de taparlo del corrupto de Eduardo Amadeo, para tratar de tapar todas esas cosas, las veredas, para tratar de tapar tantas cosas que se han hecho y que son inconcebibles, las reuniones y los eventos que son por varios millones de dólares, de varias decenas de millones de dólares, que no lo pueden demostrar, y con su declaración jurada cuando lo muestra encima a su contador, poco serio es también, porque lo que está mostrando no tiene que ver con la realidad, entonces esas cosas hay que decirlas. Anoche su contrincante en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vos sorprendió con declaraciones respecto del aborto y la despenalización del consumo de drogas. Dijo que en la provincia de Buenos Aires el Estado nunca se ocupó de las mujeres con hijos, de este Estado en general, y que ella va a trabajar. Si hay un gobierno que se ha preocupado es el de la provincia de Buenos Aires, seguro. El que estoy seguro que nunca se ocupó de las mujeres con hijos es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con ella a la cabeza, porque cada vez que ha habido una necesidad siempre la han judicializado, y ella, personalmente ella, se ha ocupado de apelarla tantas veces como fuera posible para que la persona, el hombre, la mujer común de a pie con necesidades no se hiciera de lo que está buscando. Siempre lo han hecho de la misma manera. Hay cientos de casos, si quieren los buscamos y se los ponemos. Nadie lo repite esto, ¿no? Hablamos acá y se muere inmediatamente porque el blindaje que tienen es fenomenal. Pero esta señora no hace absolutamente nada por el que menos tiene o por el adicto, cuando los tuvieron durante tantos años sin cumplir, hasta que los condenaron judicialmente y tuvieron que destinarle un lugar que fue específicamente un container. Después los dispusieron en el Hospital Tobar García. Cuando le dispusieron el Hospital Tobar García, una jueza los ordenó que en un determinado nivel de tiempo pusieran en orden eso, porque era un desastre como estaba. Y siguen con las apelaciones todavía. Es la forma que le contestan a la necesidad. ¿Se acuerda que Evita decía que donde había una necesidad hay un derecho? Bueno, para María Eugenia Vidal, donde hay una necesidad hay una apelación. Así son las cosas. Gracias, ministro.